5 de mayo de 1984. Itaipu empieza a producir energía eléctrica. Ya se van más de 36 años de esta fecha. Y la pregunta es si, desde el punto de vista económico, valió la pena. Sean muy bienvenidos a más un evento de la serie de webinars de la Universidad Paraguayo-Alemana de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería. Yo soy Marcelo Cartier, profesor de Ingeniería Industrial. Me gustaría dar la bienvenida, buenas noches a todos que se conectan desde distintos puntos de Paraguay, aquellos que se conectan desde el exterior y un especial saludo a los miembros de la comunidad de la UPA. Yo voy a ser el moderador del webinar de esta noche, juntamente con mi compañera, perdón, mi colega, la profesora Verónica Rojas. Muy buenas noches, Verónica. Buenas noches, profesor Marcelo. Buenas noches a todos. Como siempre, un gusto estar acompañando los webinars de la Facultad de Ingeniería de la UPA. Solamente quería comunicarle a la gente que nos está siguiendo por el Facebook de la universidad que pueden hacer sus preguntas y comentarios a través del Facebook y eso le vamos a estar transmitiendo a nuestro invitado de hoy. Exactamente. Y por detrás de las cámaras esta noche está el profesor Joel Prieto como director de imágenes durante la transmisión de este webinar por la página de la UPA en Facebook. Enfrente a las cámaras con nosotros también están algunos estudiantes de la UPA que van a participar de la sesión de preguntas y respuestas después de la presentación. Tenemos esta noche a Matías Hulls, ahí siempre con la remera de Olimpia al fondo. Tenemos a Silvana Ugarriza, a Alexandra Escauriza, a Ignacio Clavel y a Agustín Escarpeta. Sean todos ustedes muy bienvenidos, queridos estudiantes. Muchas gracias por aceptar la invitación para estar con nosotros esta noche. La estrella de la noche es nuestro invitado, es el profesor Juan Pablo Nogués. Juan Pablo es justamente el decano de la Facultad de Ciencias de Ingeniería de la UPA. Él es ingeniero civil y ambiental por la Kansas University. Él tiene maestría por la Stanford University, una de las mejores y más conocidas universidades del mundo, y el doctorado por la también muy importante, muy buena, muy conocida Princeton University. Juan Pablo tiene interés y hace investigación en el aprovechamiento de los recursos hídricos de la región, que es justamente el tema de la charla de hoy, cuyo título es El costo real de Itaipú al Estado paraguayo. Sea muy bienvenido, Juan Pablo. Te paso la palabra para que puedas entonces hacer tu presentación. Gracias, profesor Marcelo. Gracias a la profesora Verónica y a Joel también por organizar y a los estudiantes también por ser parte íntegra del webinar. Realmente sin los estudiantes esto no vendría a ser el webinar, porque al final de cuentas nos debemos a ellos. Y sí, como dijo el profesor Marcelo, mis intereses son en el manejo de recursos hídricos y un tema colindante vendría a ser lo que es el manejo de la represa hidroeléctrica de Itaipú, que tomó mucho renombre en los últimos años por el año 2023, donde es que se va a volver a renegociar el anexo C. Entonces, voy a hacer una breve presentación sobre el tema. Voy a compartir mi pantalla. Y lo que hoy voy a estar comentando es un análisis económico del costo real de Itaipú al Estado paraguayo. Esto es un trabajo realmente en su casi totalidad hecho por Giuliano Trovato, un ex alumno de la UPA. Se recibió el año pasado de Ingeniería Industrial y su tesis de grado nosotros trabajamos en identificar cuál es
hicimos un flujo de caja básicamente mirando a Itaipú como una inversión. Entonces analizamos el valor futuro de todos los ingresos y egresos y la tasa interna de retorno. Bueno, voy a comenzar, pero antes de comenzar quisiera, Itaipú, una vez que se conoce, comienza a entender, para el Estado paraguayo Itaipú fue un accidente. Un accidente porque no estaba en la mente de nadie, ¿ok? Y vamos a ir atrás a lo que Augusto Roa Basto dijo una vez: el infortunio se enamoró del Paraguay, ¿verdad? Tantas cosas malas le pasaron, una de ellas siendo la Guerra Grande, la Guerra del 70 o la Guerra de la Triple Alianza, donde Paraguay pierde mucho territorio, ¿verdad? Pierde territorio con Argentina y Brasil, y esta parte del norte siempre estuvo en disputa con Bolivia hasta la Guerra del Chaco, obviamente. Pero acá en este marco, en este lugar, que hoy en día está dividido entre Brasil y Paraguay, antes no estaba bien claro cuáles eran las fronteras, y acá también, ¿verdad? Acá estaba Itaipú estando más o menos acá. Acá lo que vemos en esta imagen, esto es los famosos Saltos de Guairá, que en 1982 fueron inundados por el embalse de la represa. ¿Qué ocurre? En 1872 se firma un acuerdo de paz, ¿verdad? La guerra termina en el 70 y se definen los límites de lo que vendría a ser Paraguay y Brasil. Y ahí ocurre una curiosidad bastante interesante histórica, que y acá voy a cambiar de imagen para mostrar, porque es algo que me gustaría ver en un mapa. Si ahora van a ver lo que es en Google Maps, está la represa de Itaipú, y lo interesante es que acá, la represa de Itaipú no se inició acá, sino que se inició 150 kilómetros al norte, en Salto del Guairá. Y acá más o menos pueden ver lo que eran las 7 caídas, o los saltos de Guairá, las 7 quedas, que eran unas cataratas, pero que no se sabía a quién pertenecían. Es decir, que comienza un problema de límites, porque básicamente Brasil decía que pertenecían completamente a ella, y Paraguay decía, no, acá es el punto, o sea, lo que vendría a ser la frontera de Paraguay era y todo un poco más arriba, ¿verdad? Y eso ocurre porque en el Tratado de 1872, cuando se definen los límites, no queda muy claro cómo se definen los límites. Y acá voy a volver al siguiente punto, donde en el PowerPoint, donde voy a mostrar cómo se definen. Entonces, están las cordilleras en Baracayú, básicamente a esta altura del Salto del Guairá, y el tratado decía, bueno, se va por básicamente, por la cornisa de la cordillera en Baracayú, lo que queda al margen norte es de Brasil y lo que queda al margen sur es de Paraguay, o al margen derecho es Paraguay y al margen izquierdo es Brasil. Entonces, uno que iba caminando acá, todo esto es brasilero y todo esto de acá es paraguayo. Lo que ocurre es que acá se divide la cordillera. La cordillera comienza a tener como 2 ramales, un ramal sur y un ramal norte. Y acá están las 7 caídas, ¿ok? Entonces ocurre que Brasil dice, bueno, perfecto, ustedes es acá, es el ramal, y ustedes básicamente quedan acá, abajo, aguas abajo de lo que son las 7 quedas. En cambio, Paraguay dice, no, acá nosotros tenemos todos los documentos y todo para demostrar que nosotros, la cordillera en Baracayú realmente es el ramal norte, porque este es el ramal con más altura, unos motivos técnicos, y entonces deberíamos considerar esto. Entonces llegamos a este punto, y la verdad que las 7 caídas o los saltos de Guairá quedan bajo nuestro territorio, ¿ok? Y ahí se comienza a ver una pelea diplomática que duró desde 1962 hasta 1966 aproximadamente. Hasta hubo una invasión famosa, había un Fortín Renato que se llamaba acá, donde va una comitiva paraguaya, queda presa ahí, y bueno, casi tuvo que intervenir el canciller de Estados Unidos,
canciller Resk, me parece de apellido, donde básicamente llegamos al 66, donde dice el acta de Iguazú, básicamente soluciona esto. Tanto así que llegamos al acta de Iguazú y en Brasil dijimos, bueno, perfecto, acá están las 7 quedas, quédate vos con las 7 quedas. Nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a poner acá un embalse, vamos a poner una esclusa y vamos a turbinar el agua que nosotros quitamos al norte de lo que es las 7 quedas. ¿Ok? Entonces acá había un canal que se iba a inundar y aguas abajo iba a tener una casa de máquinas y básicamente acá iba a haber una esclusa también para, digamos, un vertedero de agua y también una esclusa para navegar. Y acá está Foz de Iguazú, acá están las cataratas. Entonces lo que esto dice, vean, los brasileños comenzaron a trabajar ya en proyectos hidroeléctricos donde no estaba contemplado quizás una represa como Itaipú. En el acta de Iguazú de 1966, perdón, y ahí me estoy adelantando, lo que hace es, dicen esto, se juntan los cancilleres de Brasil y de Paraguay y dicen las 7 caídas, las 7 quedas pertenecen en condominio a Brasil y a Paraguay y lo que tenemos que hacer es aprovechar el potencial hidroeléctrico y básicamente inundarlas. Entonces así se soluciona. Itaipú nace para Paraguay como una solución a un problema de límites fronterizos. De Yapa viene una gran obra como es de Itaipú. Brasil estaba un poco más adelantado en eso, en el sentido que ellos ya, como estoy mostrando acá, tenían un proyecto en mente. Entonces yo, sin tratar de decir que, sin tratar de meter goles o no, yo creo que ahí en el acta de 1966 fue una gran obra diplomática de Paraguay, donde realmente se soluciona un problema que podría haber sido peor, podría ser un problema bélico o bien pérdida de potencial hidroeléctrico con Brasil. Entonces, y para Brasil también iba a perder mucho porque iba a tener una usina que no iba a tener el mismo potencial que tiene Itaipú. Entonces, en 1966 se firma un acta de Iguazú, simplemente dice, se aprovechará el caudal hidroeléctrico de Paraná en condominio entre los dos países y se inundarán las 7 quedas o los saltos de Guairá. Y ahí se soluciona. Si hoy, por ejemplo, Itaipú sale y se vuelven a quedar al aire libre, digamos, destapadas las 7 quedas, va a haber todavía un problema, porque nunca se definió de quiénes son. Entonces, en el 73, en 1973, 7 años después, se firma el Tratado de Itaipú. ¿Okay? Ahí es ya después del 66 al 73 lo que se crea una comisión mixta donde comienzan a estudiar los diferentes puntos donde hacer una represa. Y queda como lugar óptimo donde está actualmente la represa. Por eso también, y es un punto a considerar, al contrario de Yacyretá lo que tiene es, o sea, Itaipú tiene los famosos royalties, los royalties son 50% y 50% para cada país. En cambio, Yacyretá, no, Yacyretá tiene lo que es resarcimiento por territorio inundado, es decir, que se le paga al Estado paraguayo o al Estado argentino un monto por el efecto que tiene el territorio inundado. En cambio, en Itaipú nunca se quiso hablar de territorio inundado porque era un tema muy delicado en temas de límite, entonces se habla por el aprovechamiento del agua, 50% pertenece a Brasil y 50% a Paraguay. Los royalties. Entonces en 1973 se firma el tratado, en el 77 comienza la construcción y como dijo el profesor, el 85 se turbina la primera máquina. ¿Okay? Entonces, ¿cómo funciona Itaipú? ¿Verdad? Y ahí es donde estoy llegando al punto. Itaipú es una inversión de, digamos, la ANDE es la dueña y el Estado paraguayo a través de la ANDE, donde la ANDE pone plata. Por Brasil, Electrobras pone plata y Itaipú lo que hace es devuelve plata tanto a la ANDE y a Paraguay y a Electrobras y al Estado paraguayo. No hay ni un intercambio de dinero entre lo que es Brasil y Paraguay, lo que es ANDE y Electrobras. Básicamente Itaipú sirve como un pasamano de los montos. ¿Qué implica esto? Aunque es un tecnicismo. Itaipú
básicamente, quiebra Itaipú no es que quiebra el Estado paraguayo. O sea, Itaipú es una asociación que tiene sus dos dueños en condominio, pero es una entidad autárquica en ese sentido. ¿Ok? Lo que hace Paraguay también es interesante, y acá voy a poner otra historia, que es también para mí una buena, que vamos a decir, un buen partido diplomático que hizo el Paraguay. Para crear la Itaipú se crean los dos socios y los dos socios tienen que dar una contribución. La ANDE como 50% de dueño y Electrobras dueño. Entonces tienen que hacer aportes de sociedad, lo que se llaman, ¿verdad? Cada uno pone el mismo monto, entonces se emiten las acciones, digamos. Y ese monto era 50 millones por país. O sea, 50 millones iba a poner ANDE y 50 millones iba a poner Electrobras. El Estado paraguayo dice, perfecto, pero nosotros no ponemos nada. Entonces, Electrobras, a través del Estado brasileño, le da la plata a la ANDE, los 50 millones, para que ponga en el 73 los 50 millones. Es decir que, pero es un préstamo. O sea, el Banco de Brasil le da a la ANDE a una tasa de 6% anual, un préstamo de 50 millones de dólares que ANDE no paga nada hasta 1986 comienza a pagar. Y termina pagando ahora en el 2023. Entonces, ANDE recibe, o sea, y en ese sentido Paraguay no quita un monto y dice esto es lo que yo invierto. O sea, pide prestado para poner el capital inicial. Bueno. Y para contextualizar lo que es hoy en día, y en el 2015, lo que fue Itaipú Paraguay fue el 16% de todo el ingreso fiscal, que fueron alrededor de 610 millones de dólares, y ofrece el 76% de toda la energía consumida en el Paraguay. Es decir, que Itaipú en sí es una obra importante y implica mucho para Paraguay. Bueno, y acá voy a poner un poco unas imágenes que también hacen entender cómo está distribuida la energía en Itaipú. Hay una potencia disponible, que son alrededor, cambia cada año dependiendo de la hidrología y el forecast, pero son alrededor de 12.000 megavatios hora, 12.176 megavatios hora, ¿verdad? Y el tratado dice que ANDE tiene que contratar todo lo que quiere hasta su 50% y Electrobras puede contratar todo lo que quiera hasta su 50%. Lo que no contrata uno, directamente tiene que ser contratada por el otro, ¿ok? Entonces así se asegura, digamos, su ingreso Itaipú. Entonces, otra vez, por temas de seguridad, Itaipú dice, bueno, yo tengo 12.000 megavatios, pero yo te aseguro 70% de esta potencia, que no es la misma cosa que energía. Entonces, 70% de esa potencia y otra vez 70% de esa energía es garantizada, ¿ok? Y esa es la que sale $43 el megawatt hora hoy en día, aprox. Cambia otra vez cada año, ese es de 70, no es realmente 70, me parece que es 71,05, cambia también, pero es alrededor de 70. Y después lo que queda es energía no garantizada asociada a la potencia contratada. Es decir que esos 12.000 todavía están libres y pueden ser usados, pero a veces no llega a Itaipú. Este año, por ejemplo, es muy difícil, pero quizás llegue. Entonces, esa energía que ya, cuando ya pagó todos sus costos, ya pagó todas sus deudas, ya pagó los royalties, entonces ahora básicamente Itaipú puede vender a $6 esa energía. Encima de eso está lo que es la potencia excedente, que es otra cosa. Itaipú, esto es con básicamente 18 turbinas, pero Itaipú tiene 20 turbinas. En algunos momentos, debido a la hidrología de la cuenca, Itaipú puede prender las 20, en muy pocos momentos, ¿verdad? O bien turbinar más agua por las 18. Y eso puede crear más potencia, porque realmente puede llegar hasta 14.000 megavatios Itaipú. Y esa energía excedente, una vez cumplida, ya lo garantizado, es lo que se llama potencia excedente o energía excedente. Y cada una de estas está asociada a lo contratado. Es decir, si yo contrato 10% de la energía o de la potencia, el excedente también yo puedo quitar el 10%. Obviamente, esto no es tan así porque hay tratados y acuerdos bilaterales que cambiaron. En 2007 se llegó a un acuerdo y esto fue lo que pasó el año pasado, que
que Paraguay siempre quita mucho excedente, enseguida vamos a ver. Y entonces lo que ocurría era que, porque legítimamente Paraguay negoció eso, es decir, yo quiero tener, no solamente quitar excedente, mi energía contratada, porque quiero tener energía excedente. ¿Por qué? Porque cuando se hizo las últimas 2 turbinas, Paraguay quitó algo a cambio de eso, ¿verdad? Porque Paraguay no necesitaba más energía, pero sí Brasil. Entonces se negoció esa parte. Pero vean el cambio, de $43 aproximadamente a $6 el costo que cambia. ¿Ok? Y ahora, el costo de servicio de electricidad, lo que realmente paga Itaipú, lo que hace la tarifa de Itaipú, se divide en eso. Están las utilidades de capital, obviamente las 2 empresas que son dueñas son ANDE y Electrobras, entonces reciben utilidad a fin de año, y ese es 2% de lo que reciben, y es aproximadamente 25, 30 millones de dólares al año esto. Después están los royalties también, que son fijos, que están entre los 250 millones de dólares, 240 millones de dólares, y eso también está fijo. Todos los años se va ajustando, pero es aproximadamente. Después está el resarcimiento por control administrativo. Básicamente la ANDE audita a Itaipú y Electrobras también audita a Itaipú. Y ese tiene un costo administrativo, entonces otra vez eso son aproximadamente 12 a 15 millones y otra vez va a la ANDE. Por otro lado está lo que es el servicio de deuda, el 60% de la tarifa. Si yo pago $10, $6 van directo a la deuda. Y eso es hoy en día casi toda la deuda va al Estado brasileño. El Banco de Desarrollo de Brasil es el dueño de la deuda. Y después están los gastos de explotación. Estos son los gastos, digamos, que son los gastos que se llaman para manejar los salarios, las inversiones, y acá también entran los gastos de responsabilidad social, por ejemplo, la construcción de las líneas de 500 kV que hizo Itaipú, el barrio San Francisco, otras inversiones que hace Itaipú, entran todo acá, y son alrededor de 850, 900 millones de dólares al año, y es 21%. ¿Ok? Entonces, esto es cómo se divide la cuenta. Como ejemplo le pongo lo que fue en el 2019, y esto es una presentación que hizo el ingeniero Richard del Instituto de Profesionales Paraguayos del Sector Eléctrico. Entonces, acá lo que vemos es la utilidad de capital, 52 millones, resarcimiento, o sea, miti, ¿verdad? 25 va a Brasil, 25 a Paraguay. Resarcimiento de cargas de administración, 31, son 15 millones por país. Los royalties, 220, 215 por país. Servicio de deuda, esos son los 2.000 millones de dólares que todos los años se paga en deuda. Y los gastos de explotación, que son, como dije, 850, 900 millones de dólares. Y quizás hubo un saldo positivo el año pasado, es decir, que se recaudó más de lo que se necesitaba, entonces esto va a ejercicio anterior, entonces se resta de esta parte y queda como la cuenta. Bueno, de ahí en más, lo que ocurre es que se hace lo siguiente, es decir, o sea, tenemos 3.291 millones de dólares, que es nuestra cuenta, nuestro gasto, y después tenemos, esta es la potencia disponible para contratar. Entonces, 12.000 megawatts o 12 millones de kilovatios por 12 meses, ¿verdad? Y entonces esto nos da una tarifa de alrededor, la tarifa es de $22.60 por kilowatt hora mes. Kilowatt hora, perdón. Kilowatt nomás, no hora. Kilowatt por mes. Esto es porque es importante, porque en Itaipú se vende potencia, pero se retira energía. Y eso es un problema, a mi parecer, el manejo de cuentas a nivel nacional. O sea, técnicamente se entiende y es fácil de hacerlo, pero a la hora de negociar y a la hora de tratar de estructurar quizás una deuda o estructurar negociaciones se vuelve difícil porque la potencia es instantánea, pero la energía es acumulada y lo que realmente a nosotros nos importa es la energía al final de cuentas. Ahora el costo de la energía garantizada, por ejemplo, otra vez agarramos el costo total. Acá está este 70%
que yo les decía que solamente justificar 70 o asegurar o garantizar 70% de estos 12.000, se multiplica por 30 días, por 24 horas, por 12 meses, y ahí tenemos lo que es esta tarifa de $43.80. ¿Ok? Ahora, lo que Paraguay paga en aproximado es lo siguiente. Paraguay, por ejemplo, quita, y esto es para el año 2018, quitó de su energía garantizada, quitó 7,8 millones o 7,8 mil gigawatt hora a 43,80 y quitó 7.000 gigawatt hora a 6,6 dólares por megawatt. Dividido todo lo que quitó, y este es el precio promedio de la energía a lo que es a la ANDE. Para poner en contexto, la ANDE paga a Itaipú 26,2. En tu casa uno paga aproximadamente $44 el megawatt hora. ¿Ok? Lo que pasa es que Itaipú le tiene que sumar la transmisión, costo de transmisión y costo de distribución y un poco de utilidad que tiene la ANDE, que es 10%, y qué sé yo, costos operativos. Entonces sube de 26 a lo que es 44 más o menos. Es lo que la ANDE nos cobra a nosotros por megawatt hora. Bueno, entonces lo interesante de ver acá es lo siguiente, que Paraguay, por ejemplo, quitó en el año 2018 aproximadamente 50% en energía excedente y 50% de energía, lo que es energía garantizada. La garantizada tiene un precio más alto. ¿Ok? ¿Y cómo funciona entonces? Básicamente están los 12.000. Electrobras agarra y casi siempre agarra 90% de la energía, porque Paraguay solamente quita, o sea, Paraguay decide primero, yo ya llevar 10% nomás de la energía, o 20% de lo que es de Paraguay, ¿verdad? O sea, 10% del total o 20% de Paraguay, y después Brasil lleva el resto. Pero también, entonces eso es la energía garantizada. Después está lo que es la energía no garantizada asociada a la potencia contratada, que otra vez tiene un costo de 6,6 dólares, por ejemplo, que le había dado. Y por último, que esto es la potencia excedente, que nunca se sabe cuánto va a ser, porque depende de las lluvias y la hidrología. Este año, por ejemplo, me imagino que no va a ser casi nada. Y esto también tiene un costo de 6,6 dólares. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esto es básicamente lo que hace la ANDE y se distribuye. Y todo funcionaría bien. Lo que ocurre también muchas veces es que la ANDE agarra y hace esto. ¿Vieron lo que pasó ahí? La ANDE, su energía, su potencia o sea, su potencia asociada a lo disponible, a lo garantizado, pero no a lo contratado, pero no garantizado, la ANDE a veces quita un poquito más y entra ahí. Y ahí está toda esta disputa que pasó en el 2019. Que Brasil decía, vos siempre me estás comiendo un poco más de lo mío. Y Paraguay dice, sí, pero yo ya te había dado esas 2 turbinas además cuando nos fuimos a 20 y yo dije que lo que quería era tener acceso a esta energía barata. ¿Ok? Es yo dije, vos dijiste, no voy a entrar en la discusión política de eso, pero esto es más o menos técnicamente lo que ocurre. Entonces, ANDE dice, esto es en papel todo lo que voy a llevar, pero termina ANDE llevando un poquito más. ¿Ok? Entonces termina pagando un poco más. Y como dije, quizá la ANDE lleva 70% o 50% de garantizado y 50% de excedente. Muy bien. Lo que también ocurre es que Electrobras, como ven, quita un poco de lo que es de Paraguay. Esto realmente le pertenece a la ANDE, ¿verdad? O a Paraguay. Entonces Electrobras paga alrededor de 9 dólares por encima de los 43. Es decir, Brasil paga 43 dólares y después paga unos 9 dólares que van directo a el Estado paraguayo. Y esto es lo que se negoció en el 2009 en el famoso tratado Lula-Lugo, que antes eran alrededor de 3 dólares, una cosa así muy baja, o 1,5 dólares, y se subió hasta 9 dólares. En verdad lo que se ajustó es hay un factor de ajuste que es lo que se cambió. Y este factor de ajuste hace que Paraguay ahora reciba mucho más por este resarcimiento, por cesión de energía que se llama. Y después está esto, el resto que, como dije, la potencia excedente.
Bueno, entonces ahora que le expliqué más o menos rápido y de forma un poco, me disculpan si fue un poco atravesada, pero le expliqué más o menos cómo funcionan las tarifas y los gastos y qué sé yo. Lo importante es que, este es el punto central de la presentación, es que existen ingresos para Paraguay, o el Estado, yo le incluyo al Estado como la ANDE y todo el resto, o sea, Itaipú, el margen derecho de Itaipú. O sea, todo lo que está hacia el territorio paraguayo es lo que entra. Entonces son las utilidades, los royalties, el racionamiento y la compensación por cesión de energía. ¿Okay? Y los ingresos son la facturación a ANDE y el préstamo que Paraguay paga o ANDE le paga al Banco de Brasil por los primeros 50 millones. Entonces estas dos son las cosas que salen y estas cosas son las cosas que entran al Estado. ¿Ok? Si se fijan, yo no comencé a entrar y ni entro en lo que es cómo Itaipú paga su deuda y que de dónde quita. Es una cosa de Itaipú y yo lo considero Itaipú como una cosa separada al Estado paraguayo y al Estado brasileño. Bueno, entonces, si acá voy a hacer una línea de tiempo, 1985, cuando la primera máquina comienza a producir, hasta el año 2018, donde teníamos datos cuando hicimos este ejercicio con Juliano, de lo que retiró Paraguay, la energía retirada y es la potencia contratada. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Esto es lo que es la potencia contratada. ¿Ok? Paraguay, por ejemplo, contrató esta potencia. En estos años, cada vez que entraban más máquinas, se aumentaba. En el 2002, acá hubo, estos primeros, los 90 fueron muy problemáticos, mismo porque Brasil tuvo una crisis interna y no se pagaba la deuda. Y acá podemos entrar y hablar de muchas cosas, pero acá hubo un manejo, digamos, un poco desordenado de todas las cuentas, pero llega el 2002 y ahí es donde se limpian las cuentas y se separa de cómo se estructuraba la deuda y cómo se estructuraba el pago de la tarifa. ¿Ok? Entonces, en el 2002, lo que hace Itaipú es dice, ok, y acá en el 2002 es cuando entra este concepto de potencia excedente, potencia garantizada, potencia no garantizada, asociada a la contratada, etc. Entonces, desde el 2003 para adelante, Paraguay comienza a jugar con esto. Por eso baja tanto la potencia contratada. Porque en 2003 Paraguay comienza a decir, bueno, yo voy a contratar la mitad, nomás total ahora ya existe este excedente. Y se comienza a ver diferentes tarifas y qué sé yo. ¿Ok? Entonces, y por eso también, si ven, es lo que permitió a Paraguay mantener a la ANDE, perdón, mantener la tarifa fija hasta el 2017, cuando sale el pliego 21, donde hace un ajuste tarifario la ANDE. Por más de casi 15 años, Paraguay no cambió su tarifa, o la ANDE no cambió su tarifa por esta facilidad de que ahora estaba quitando a $6 por megawatt hora y estaba vendiendo a un poquito menos de $40 el megawatt. O sea, había mucha diferencia. Pero obviamente Paraguay comenzó a crecer y comenzó a quitar más. Y acá también, acá Paraguay le exige que quite más. Porque Paraguay siempre jugaba al excedente. Y acá está lo que es la energía. La energía nunca paró de crecer. Mismo cuando la potencia baja, la energía siempre creció y va a seguir creciendo en Paraguay. Y ese es otro problema que podemos llegar a ver a futuro. Entonces, como ven acá, nuestra energía, que es esta, estamos quitando alrededor de 14.500 gigawatt hora al año. Itaipú, en un mal año, produce alrededor de 85 gigabyte hora. 85.000 gigawatt hora. ¿Verdad? En un año como el 2016 se produjeron 116.000 gigawatt hora o 106.000, no me acuerdo si era 106 o 116.000, pero era un número arriba de 100.000 gigawatt hora y eso es lo que rompe el récord de producción hidroeléctrica y nos hace competir o nos hace ganar. Por eso cuando hablamos de la represa Tres Gargantas, hablando de potencia, la Tres Gargantas es más grande, pero hablando de producción de energía, Itaipú es la que más produce. Perfecto. Entonces los ingresos, y acá vamos a ver de vuelta la incidencia en los ingresos. Los ingresos son la compensación, los royalties, las utilidades y los resarcimientos. ¿Ok? Y acá están, por ejemplo, los royalties fueron alrededor de, hoy en día son 300, 250 millones. Perdón, esto es la potencia acá, perdón, es la incidencia.
Acá ahora comienza a ser menos, solamente 40%, porque la compensación subió. Desde el 2012 la compensación subió, entonces los royalties bajaron de ser tan importantes. Y acá otra vez tenemos lo que es la compensación por cesión de energía, y acá ven, después del tratado Lula-Lugo, básicamente desde el 2012, cuando entró en rigor, nos comienzan a pagar más, o sea, $9 en vez de lo que nos pagan, que me parece que era 1,50 o algo así. Entonces, o $3, no estoy seguro cuánto era antes. Y después está lo que son las utilidades de capital. Como ven, en 85-86 Paraguay no recibió nada, o recibió muy poco, y el resto es CAS, resarcimiento de CAS. Y el ingreso total es este. ¿Okay? Entonces, alrededor en el 2018 de $600 millones lo que el Estado recibió de Itaipú. Y los egresos, de igual forma, está el préstamo del Banco de Brasil. Paraguay recién comenzó a pagar en el 85, recibió la plata en el 73, me parece, unos 74, y recién en el 85 comenzó a pagar. Y son 50 millones, pero con una tasa del 6%, acumuló del 73 al 85, igual acumuló intereses. Y después está en la facturación del grande. O sea, el egreso para el Estado paraguayo son dos cosas nomás: lo que le tiene que pagar al Banco de Brasil, y la facturación de Andes. Ahora, contablemente, y acá es donde hay que hacer algo, realmente la Andes se da la vuelta y nos paga, o sea, nos cobra a nosotros otra vez esa plata. O sea, para el Estado realmente este tema de la facturación no es completamente un gasto, porque a nosotros los ciudadanos nos vuelve a cobrar, ¿verdad? Entonces, si queremos decir, bueno, la verdad es que no es que la Andes paga la factura, en realidad somos nosotros. Cuando yo pago mi cuenta de Andes la que pago, es cierto, pero yo lo que estoy asumiendo nomás, el Estado paraguayo, como todos los ciudadanos y todos los que viven, pagan, independiente de cómo pagan, si le pagan, o sea, eso ya es un tema contable. Por eso yo le miro solamente el margen derecho de Itaipú y digo, todo lo que ocurre adentro es paga esa factura. Y bueno, y acá están los egresos. Obviamente, otra vez, del 2002 al 2003 hay un cambio tremendo en los egresos por este tema de la nueva forma de crear la tarifa y la nueva forma de crear esta potencia excedente, esta energía excedente, y que causó todo un desastre, digamos, a nivel político el año pasado. Y si juntamos ahora las dos cosas, vamos a juntar las dos cosas, y esto simplemente para recordarles que Paraguay solamente contrató 10% de la energía en el 2018, mientras de la potencia, perdón, mientras Brasil el 90%. Entonces, si Paraguay contrató solamente el 10,5%, solamente todo lo que entregó Paraguay solamente puede pagar, o sea, esto es lo que realmente contrató Paraguay, 1.270. De los 12.135 que había disponibles, Paraguay contrató 10,5%, ¿ok? Esto que implica que de la deuda de Paraguay, o sea, de Itaipú, perdón, Paraguay solamente puede ser responsable del 10,5%, simplemente porque el resto tiene que ir distribuido, como yo dije anteriormente, 2% a lo que es, o 21% lo que es resarcimiento al costo operativo, 60% lo que es deuda, y así sucesivamente. Entonces, de esta deuda, Paraguay solamente fue responsable del 10,5%, porque solamente contrató 10,5% de la potencia. ¿Okay? Y eso es importante entender cuando nosotros hablamos, no, Paraguay está pagando la deuda 1 a 1. No está pagando la deuda 1 a 1 porque contrata menos. ¿Okay? Contrata 10,5%, entonces es como todo, ¿verdad? O sea, si yo pago solamente, me voy a cenar y viene la comida, y estamos entre 10 y yo voy a pagar un décimo nomás de todos los platos porque estoy solo, o sea, no, y después ya como se paga, después ese décimo se divide en, qué sé yo, el sueldo del cocinero, el sueldo del alquiler y todo eso depende, pero yo soy responsable por el 10% nomás de eso. Entonces, volviendo al ejemplo y juntando el ingreso y el egreso, vemos esto. Estos son los egresos, y acá lo que hizo Juliano, básicamente proyectó basado en lo que está expuesto en lo que se renegoció en
el diciembre del 2019 se renegoció al final de cuánto iba a contratar Paraguay de acá hasta el 2022 por lo menos, y bueno, entonces se asumió tanta potencia que iba a contratar, y Ande también tiene una proyección de cuánta energía van a necesitar. Y después están los ingresos, ¿verdad? Entonces, este es un flujo de efectivo, y acá vemos que en el último año, en el 2023, por primera vez, Paraguay va a pagar más de lo que va a recibir. Esa va a ser la primera vez que va a hacer eso. Entonces, para aquellos que tomaron ingeniería económica o están al tanto de cómo hacer un flujo de caja, asumimos una tasa de interés del 3%, que es como Itaipú todo maneja en dólares, 3% es lo que paga un bono soberano del Estado americano. Y entonces, a valor futuro, en el 2023, si hacemos todo el análisis, es igual que Paraguay reciba, juntando todos los ingresos, 11.000 millones de dólares. ¿Ok? O sea, neto. Eso ya es neto. Es como que juntar todo esto y si no te voy a pagar nada en todos los años, te voy a pagar todo en el 2023. Y bueno, ¿cuánto me vas a pagar asumiendo todos estos gastos y todo el resto? Me vas a pagar 11.000 millones de dólares. Una tasa del 4%, perdón, no 3%. Y otra vez, si yo me pongo en 1985 y te digo, vamos a invertir en Itaipú, y vos sos mi inversor, o vos sos un banco, y me decís, bueno, ¿cuál es la tasa de retorno? ¿Cuántos dólares yo voy a recibir por cada dólar que yo invierto? ¿Ok? Entonces, la tasa de retorno que tiene este negocio es de 61,6% anual. O sea, una tasa altísima. ¿Ok? Un negocio que te da 10%, 15% al año, ya es mucho. Esto Itaipú le dio al Estado paraguayo, le da a dar a valor futuro 61% de retorno de su inversión. ¿Ok? Entonces, eso es lo que yo quiero decir. Ahora, la deducción del servicio de deuda, si vamos a decir otra vez, de todo lo que Paraguay pagó, ¿verdad? Durante todo el tiempo. O sea, el servicio de deuda va a ser al final de cuentas 149 mil millones de dólares. Un monto muy grande. 150 millones de dólares. Paraguay lo que paga es 7.000 millones de dólares básicamente de eso. ¿Cómo se hace este cálculo? Como les mostré, básicamente cuánto contrató Paraguay, cuánta potencia contrató Paraguay de todos los años, es básicamente cuánta deuda pagó Paraguay, el porcentaje de la deuda que pagó Paraguay. ¿Okay? Entonces Paraguay básicamente paga el 5% de toda la deuda. Otra forma de mirar este análisis de 11.000 millones es de esta forma. IRENA, que es el International Renewable Energy Agency, es básicamente una agencia que se dedica como un think tank que se dedica a quitar informes, a hacer promoción de políticas públicas para inversiones para promover energía renovable, ¿verdad? Y tiene varios estudios, y lo que quita casi anualmente son los costos promedio de inversión para una hidroeléctrica. Entonces lo que hacen es decir, bueno, ¿cuáles van a través del mundo? Dicen, ¿cuánto salió tu represa? Y dice, bueno, este fue el costo total en valor presente. ¿Y cuál es la potencia instalada? Tanto. Entonces dividen básicamente el costo por potencia. Pero en algunos lugares es más caro porque la geografía, por las políticas, entonces es más caro, en otros lugares más barato. Entonces ellos tienen un mar de precios. Entonces lo interesante a ver es, por ejemplo, lo que IRENA considera el mínimo por dólares por kilowatt instalado. Paraguay, o sea, Itaipú tiene 14.000 megawatts instalados, de los cuales 7.000 son de Paraguay y 7.000 son de Brasil. IRENA dice el mínimo, lo más así lindo que puede llegar a ser es de $1.000 por kilowatt hora. ¿Ok? Y asimismo, el máximo es alrededor de 7.650 dólares por kilowatt instalado. ¿Ok? Belo Monte, que es una represa en Brasil, salió alrededor de 1.182, bastante barata. ¿Ok? Las Tres Gargantas, que está en China, que es la más grande a nivel de potencia, salió alrededor de 1.644, según IRENA. ¿Ok? Itaipú, como unidad sola, como Itaipú, de los 14.000 megavatios instalados,
salió 4.900, bastante más caro. Y acá podemos comenzar a hablar por qué es más caro y por qué no es tan barato. ¿Okay? Pero salió eso. Y después, ¿qué pasa si consideramos Itaipú como dos represas nomás? Una represa que es paraguaya y otra represa que es brasilera. Una represa paraguaya que es de 7.000 megavatios. ¿Y qué es lo que pagó Paraguay? Paraguay pagó estos 7.000 millones de dólares, que es lo que pagó como servicio de deuda. El costo de Paraguay es de alrededor de 597 dólares por kilowatt hora. Y ahora hacemos lo mismo por Brasil. Brasil pagó mucho más, 142.000 millones de dólares de toda la deuda. Y Brasil pagó 9.000 dólares por kilowatt hora. No le cuenten a los brasileños, profesor, no le cuentes a tus compatriotas que esto es lo que está pasando. Pues estoy seguro que todos saben esto, ¿verdad? O sea, no es secreto, no, nosotros no. Pero es interesante ver esto. Y con esto yo quiero terminar y comenzar a hablar, perdón, de ciertas cosas. Que acá se habla mucho que Paraguay no ganó nada, que Itaipú es una riqueza perdida, que hay que pedir la nulidad del tratado, que nosotros regalamos nuestra soberanía, que Paraguay dejó de percibir plata, todo eso. Entonces yo me hago esas ciertas preguntas y voy a responder y termino con eso. ¿Paraguay ha entregado su soberanía energética? Para mí no. Para mí no. O sea, nosotros salimos ganando en el acta de Iguazú de 1966, donde nosotros teníamos un problema casi bélico con Brasil, diplomático por lo menos, y terminamos ganando la represa más grande del mundo a nivel de producción energética. Nosotros somos dueños de la mitad de Itaipú. Ahora nosotros llegamos a un tratado donde Brasil dice, yo quiero comprar el resto que vos no comprás. Y yo decía, bueno, listo, se pudo haber negociado mejor, pero yo pongo a relucir esto. La garantía de todo el préstamo tenía Brasil. O sea, Brasil se hizo dueño de toda la deuda, y si se iba a la bancarrota de Itaipú, Brasil tenía que pagar eso. El préstamo que le dio, los 50 millones que le dio la ANDE, fue de Brasil a Paraguay. Es decir que nosotros más o menos nos pusimos duro y dijimos, vos querés construir esto, perfecto, yo llevo 50%, vos ponés todo. ¿Ok? Entonces, que si ellos quieren llevar la energía, me parece una negociación más o menos, podemos entrar en detalles, pero no tan mala. Paraguay vende la energía muy barata a Brasil. Eso es un punto interesante. Yo creo que sí se vende barata. Se vende barata, sí, pero eso también implica que nosotros compramos barato. O sea, nosotros pensamos que Brasil compra barato y nosotros caro. No, al comprar ellos barato, nosotros también compramos barato. Lo otro que también hay que pensar es que, bueno, los $9, yo estoy de acuerdo que los $9 que nos están pagando por sesión se puede discutir. Pero el acuerdo de Lula-Lula fue bastante bueno en el sentido que en 2009 se hizo un salto donde se multiplicó por 15 el factor de ajuste de lo que vendría a ser lo que es la energía por sesión. Y se puede volver a negociar, pero hay que acordarse nomás. Energía barata para Brasil significa energía barata para Paraguay. Esto también, Paraguay ha pagado 50% de la deuda. No, ya vimos ahí, les mostré, Paraguay pagó básicamente el 5% de la deuda. Simplemente porque nos retiraba la energía. Entonces, si nos retira la energía, lo que pasa es que el otro estado se está pagando la tasa y es la que paga. ¿Ok? Es simple. Entonces, nosotros pagamos 5%. Tenemos en 2023, llave en mano, te dan 11.000 millones de dólares y una represa de 7.000 megavatios. Eso es lo que está quitando Paraguay. Entonces, eso hay que entender como un negocio. Paraguay no se ha beneficiado, creo que ya respondí esto varias veces, y sí se ha beneficiado Paraguay. Imagínense el Paraguay sin Itaipú, ¿dónde íbamos a quitar nosotros energía hoy en día, verdad? Bueno, ya se le está quizá, pero ya se le está, en comparación de una represa de 3.000 megavatios, 3.200 megavatios, mientras Itaipú es de 14.000. No se han utilizado los fondos, correcto. Ese es correcto, pero eso no es la culpa ni de Itaipú ni de Brasil, es la culpa de nosotros mismos, como paraguayos, como gobierno y como Estado, que quizás no pudimos usar los fondos para promover nuestra economía y nuestra sustentabilidad de mejor manera. Pero esto es un tema, otra vez, ajeno a lo que es Itaipú. ¿Hay corrupción en el gobierno de Itaipú? Sí, siempre sabemos que nuestro gobierno, nuestro Estado y nuestro gobierno no es el de hoy, el de ayer, el de antes, no se
no se lucen por ser transparentes, es correcto. Y Itaipú, cuando se construyó, qué sé yo, no sé. Pero que podemos discutir es que los salarios de Itaipú son altos, sí, yo estoy de acuerdo, son altos, son muy altos, son salarios europeos. Que se tiene que revisar que, no sé, 900 millones de dólares no puede ser el costo operativo de Itaipú. Yo estoy de acuerdo. ¿Ok? Pero eso otra vez no hace nada a lo que el Estado paraguayo con su soberanía energética, hay que separar las cuestiones, porque acá no, lo que yo veo es que nosotros confundimos y preguntamos y asociamos la primera pregunta con la última y la tercera y asociamos todo, y que lo que hay que hacer es tratar de hacer una disección paso a paso y ver realmente lo que está pasando. Y bueno, y con eso le dejo mi email, creo que todos ya saben, los que no son de la UPA es mi email, y también el de Juliano, que es básicamente el artífice de este trabajo, entonces también a él le pueden consultar. Hasta acá llego, profesores. Ahora sí. Muchísimas gracias por tu presentación, Juan Pablo, y yo paso la palabra de inmediato a la profesora Verónica para que haga la coordinación de la sesión de preguntas y respuestas. Gracias, profesor Marcelo. Queremos empezar con las preguntas de nuestros estudiantes de la UPA. Así que muchas gracias, profesor Juan Pablo, por la presentación, y le paso la primera pregunta a Matías y después van a seguir preguntando a los estudiantes. Muchísimas gracias, profe. Primeramente, muchas gracias al profe Juan Pablo por su disertación, que estuvo muy interesante. Y la primera pregunta es, usted habló mucho de los royalties como parte de los ingresos que tiene el Paraguay por Itaipú. ¿Y puede explicarme otra vez, por favor, porque no me quedó tan claro qué son los royalties en sí? Muchas gracias. La primera parte de tu pregunta, Matías, ¿cuál fue? ¿De qué son los royalties en sí? Bueno, los royalties son lo que se le paga a cada estado por el uso del recurso hídrico. En este caso, el uso del agua. Es decir, que Paraguay es 50% dueño del agua y Brasil es 50% del agua. Entonces, es como el alquiler que Itaipú le paga a los estados. Entonces, cada uno lleva 50% de los royalties. Sí, mi pregunta es si es que una persona particular puede hacer una inversión a Itaipú. No, Itaipú es, o sea, la ANDE es dueña de Itaipú y ya no hay una inversión en el sentido de que yo me voy y puedo pagar. Ahora, lo interesante sería si Itaipú, después del 2023, esos $2.000 2.000 millones de dólares que veíamos van a desaparecer. Entonces, la tarifa va a bajar porque ya no va a tener que pagar esos 2.000 millones. Y lo que pueden pasar dos cosas. Que Itaipú diga, no, vamos a seguir endeudándonos. ¿Y cómo se puede endeudar? Simplemente emitiendo bonos. Y esos bonos se pueden comprar por estado, por industria o por empresa o estado. Dudo que alguien particular pueda invertir y decir, bueno, yo quiero comprar un bono de Itaipú. Pero entonces, nosotros como ciudadanos invertimos a través de la ANDE, que es la dueña de Itaipú. ¿El sistema de royalties acaso no es como una retribución al Estado de lo que invirtió en la binacional? Sí, no, las retribuciones son las utilidades. Okay. La ANDE, por ejemplo, es dueña del 50% y entonces esos son las utilidades, la retribución por la inversión, ¿verdad? La ANDE puso 50 millones y entonces quita una utilidad de alrededor de 25 o 26 millones al año. Okay. Los royalties, como le expliqué a Matías, es el alquiler del agua, para ponerlo en otra forma. Buenas tardes, profesor. ¿Será que nos podría volver a explicar o aclarar qué significa que la hidroeléctrica venda potencia y no energía? Bueno,
la potencia es algo instantáneo, ¿verdad? La potencia es, y a tratar de no pecar, siendo que el profesor Joel me está escuchando. La potencia es básicamente la capacidad de hacer energía, ¿ok? Es la fuerza que vos tenés para hacer algo.